buenos días. Hoy es viernes 1 de abril de 2022. Bienvenidos a Contacto Directo. Son conocidas las posiciones de los distintos bloques políticos en la Asamblea. Unos buscan comisiones especiales que revisen procesos judiciales. Otros no comulgan con postulados como las de asociaciones públicos-privadas. Aún así, el Ejecutivo insistirá en dialogar. En breve estará con nosotros el ministro de Gobierno y Gestión Política, Francisco Jiménez. Lenin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Samantha, amigos televidentes, un buen día para todos. Ha pasado un poco más de un mes desde que Rusia resolvió invadir Ucrania para desnazificarla, se dijo. Es hora entonces de revisar el debe y haber de este conflicto que supuestamente iba a durar unos pocos días, según el plan del Kremlin. La posición de la OTAN, de Occidente, de la ONU. Más adelante, la doctora Patricia Estupiñán de Burbano, directora editorial de la revista Vistazo. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. No le ha sido ajena la política a Francisco Jiménez Sánchez, flamante ministro de Gobierno y Gestión Política desde muy joven. Militó en el grupo Ruptura de los 25, militancia que lo llevaría a la gobernación del Guayas en el 2008 durante el gobierno de Rafael Correa. Fue candidato a la Asamblea Nacional en el 2013 por Ruptura de los 25, candidato a alcalde de Guayaquil en el 2019 por Creo. Llegó a la Asamblea en el 2021 y ahora la deja luego de 10 meses para hacerse cargo del Ministerio de la Política en medio de un conflicto entre el Ejecutivo y la legislatura de la que fue parte. Buenos días, Francisco, bienvenido a Contacto Directo. ¿Cómo está, Lenin? Buenos días, un gusto poder estar aquí en Ecuavisa ahora. Ayer reventó un escándalo de corrupción al interior del gobierno. Estaban vendiendo en $2,5 millones un viceministerio en la cartera de Agricultura. El ministro Álava ya puso una denuncia en Fiscalía, aunque la Fiscalía dice que venía investigando esto desde hace 6 meses. Pero normal en la Fiscalía, 6 meses después sigue en etapa previa. A más de esto, el gobierno va a iniciar una investigación interna para saber qué es lo que ha pasado y si esta práctica es una excepción o la norma. Por supuesto, nosotros tenemos la obligación de contribuir a la investigación de Fiscalía. Creo que la entrevista, la rueda de prensa que dio ayer el ministro fue bastante clara, bastante contundente. Fiscalía tiene que hacer su trabajo. Nosotros tenemos que dar todas las facilidades, porque si hay algo que tiene que quedar absolutamente claro para la ciudadanía es que este gobierno no va a tolerar ni siquiera una sospecha de corrupción. Y cualquier funcionario o cualquier persona que esté inmiscuido en este tipo de comportamientos tiene que ir a parar donde corresponde, que es la cárcel. El presidente Lasso se refirió en días anteriores a que asambleístas de Pachacutic pidieron cargos públicos, dinero en efectivo, empresas públicas, pero ofrecer un viceministerio implica otros asuntos. Podría significar que el cargo estaba a la venta, que estaba disponible, que lo cedieron para que sea rematado. Significaría también que dentro del gobierno en algún sector se tolera y más que eso se estaría alentando la corrupción. De ninguna manera. El gobierno del encuentro ha sido tajante desde el comienzo. Cualquier acto de corrupción va a ser sancionado y reprimido como corresponde. Y nosotros no podemos dejar ninguna sombra de duda en este aspecto. Hasta ahora, pienso que este es el primer caso o escándalo que indirectamente quiere referirse a algún tipo de ministerio, pero insisto, el ministro de Agricultura ya fue muy contundente al respecto. Nosotros respaldamos sus acciones, por supuesto que respaldamos las acciones de la Fiscalía y no podemos tener absolutamente ningún tipo de duda. El que esté metido en estas cosas tiene que irse a la cárcel. Le preguntaba por una investigación interna del régimen y en función de eso quisiera saber si tienen identificados ya a los funcionarios que estarían implicados en esta negociación, porque si lo dejamos todos en las manos de la Fiscalía, a lo mejor nos toca esperar 6 meses o 12 meses más para ver si es que empieza algún proceso. No. Nosotros ya estamos llevando a cabo las investigaciones por nuestro lado, cada uno en el ámbito de lo que le corresponde. En los próximos días vamos a tener respuestas. No quiero comprometer tampoco por dónde está yendo la investigación, ni qué es lo que se está evaluando ahí, pero está claro que de brazos cruzados no nos vamos a quedar, número uno. Y número dos, tenemos que coordinar con las instituciones para que estos hechos, primero, si es que se producen, sean absolutamente aislados y las personas que están involucradas pues terminen en la cárcel.
Claro, y eso sí es función de la justicia, pero ustedes podrían tomar, en caso de determinar a los responsables, medidas de carácter administrativo. Hablemos de otro tema, Francisco. Por supuesto, y así será. ¿Cuál va a ser el objetivo primero de su gestión luego de que el gobierno quemara a la ministra de Gobierno, dejando de lado la propuesta de la muerte cruzada? Bueno, yo no quisiera pensar que se quemó a la ministra de Gobierno. En mi caso yo tengo el mayor de los respetos y de las consideraciones y del aprecio por ella. Simplemente se discutieron una serie de circunstancias en los últimos días que pasaron y se concluyó que nosotros no podíamos renunciar al diálogo. El país necesita estabilidad política. Eso es lo que yo voy a construir. Ese es el objetivo que tenemos que perseguir. El método es el diálogo y los límites están dados porque esto no va a derivar ni en impunidad ni en corrupción. Por lo tanto, nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro mandato, que es el del 11 de abril pasado, y la manera de conseguirlo. El país requiere estabilidad para que el presidente pueda actuar y combatir los verdaderos flagelos que tenemos: la pobreza, la desnutrición, la inseguridad, la falta de empleo. Usted llega entonces para establecer diálogos con el legislativo, pero si ese diálogo es de sordos, ¿cuál es el plan B? ¿Allanar el camino hacia la consulta popular? Sí, hay varios escenarios, ¿no? Nuestra primera prioridad no solamente es establecer diálogo con el legislativo, también con las organizaciones sociales, también con las organizaciones políticas, también con los gobiernos seccionales, con los diferentes sectores de la ciudadanía. Y dentro de eso, buscar obtener esos resultados de estabilidad que tanto estamos buscando y que tanto el país requiere. Si es que no logramos ese tablero, pero somos optimistas de que sí lo podemos lograr, entonces hay otros mecanismos constitucionales, uno de los cuales puede ser la consulta popular, enfocada una vez más en esos problemas que tiene la ciudadanía: falta de empleo, inseguridad y por supuesto reforma política también. Pero insisto, ese es un plan B. El plan A es dialogar con todos los sectores y hacer avanzar este país como corresponde. Una consulta popular en la que se le preguntará qué cosas a la ciudadanía, Francisco. El presidente de la República dijo el día martes que se iba a dedicar toda esta semana a trabajar en ese tema. Yo diría que los tres grandes ejes de la consulta popular son los que mencioné hace un momento. El primero, la reforma política. Necesitamos un sistema institucional que funcione, con un esquema de pesos y contrapesos que le permita al Estado avanzar con sus políticas públicas, pero por supuesto defender la separación. Pero eso es muy amplio, Francisco. Vamos aterrizándolo. ¿Qué significa un sistema de pesos y contrapesos? ¿Una asamblea bicameral, quizás elecciones de legisladores al mismo tiempo que la segunda vuelta electoral presidencial? Podría ser una asamblea bicameral o podría ser una cámara alta y una cámara baja. Lo que está claro es que necesitamos mejorar la calidad de nuestra representación. También significa ayudar a los partidos políticos a que mejoren la calidad de las personas que designan para los diferentes espacios de representación. Está claro que el Consejo de Participación Ciudadana también es algo que siempre ha estado dando vueltas porque siempre ha sido motivo de escándalos y de conflictos. Eso también debería estar en la reforma política, pero ese es solamente un eje. Los otros dos tienen que ver con empleo y por supuesto con seguridad. Necesitamos afinar los mecanismos para potenciar las condiciones de empleo en el país y por supuesto para combatir las condiciones de inseguridad que hoy por hoy aún encontramos en el Ecuador. ¿En el tema de empleo significaría romper ese candado que impide la contratación por horas? No, eso es algo que todavía no hemos puesto sobre el tapete. Más bien nos interesa es promover el proyecto de ley de inversiones que lamentablemente no fue aprobado por la Asamblea, sobre todo los aspectos más importantes que tienen que ver con la posibilidad de que con los debidos controles el capital extranjero pueda entrar a la economía ecuatoriana para justamente dinamizarla y generar nuevos emprendimientos. Sin embargo, tampoco podemos descartar otros mecanismos que nos sirvan. Estamos claros que está pendiente una reforma laboral que tendrá que ser abordada en su momento, pero no forma parte de la agenda inmediata tal cual se lo ha discutido hasta ahora. Y en el tema de seguridad, también aterricémoslo porque ¿qué tipo de cambio constitucional o de cambio político, de cambio normativo permitiría que esta percepción de inseguridad, esta realidad de inseguridad que se vive en las calles del país sea eliminada? Quizás cambiar el rol de Fuerzas Armadas y permitirles que puedan también salir a hacer patrullajes en las calles, no sé, es una idea simplemente. Sí, yo creo que hay varias cosas allí. Tenemos que revisar el rol de las Fuerzas Armadas, pero estamos claros que ese es un tema muy delicado y que tiene que ser tomado con pinzas. También nos interesa un involucramiento mucho mayor de los municipios en la problemática de seguridad en cada uno de sus cantones, por ejemplo, para que puedan generar infraestructura que permita generar mejores políticas de seguridad y de coordinación también. Y hay instituciones normativas que nos interesan, como la de la violencia legítima, o mejor dicho, la defensa legítima, que
que le permita a los policías estar en mejores condiciones de combatir el AMPA e inclusive a la ciudadanía también de defenderse cuando recibe ataques de la delincuencia. Y si se llega a determinar ese camino, debería coincidir con las seccionales del próximo año. Sí, aunque nosotros no manejamos esos tiempos, queremos que sea antes. Este gobierno le gusta actuar rápido, con contundencia y con eficiencia. Por eso es que no nos detenemos a mirar hacia atrás sobre lo que no se ha podido hacer, sino que miramos hacia adelante sobre lo que debemos hacer y más temprano que tarde. Pero es necesario a veces ver hacia atrás para poder tener un contexto. Usted se refirió en los primeros días de esta asamblea que había una posibilidad de indultar a sentenciados del correísmo como parte de las negociaciones con las bancadas legislativas a fin de alcanzar la gobernabilidad. Después rectificó y dijo que eso nunca estuvo en el panorama. Lo que sí estaba en el mapa era llegar a un acuerdo político con UNES y el Partido Social Cristiano. ¿Va usted a buscar retomar esa intención primera, el acuerdo con los aliados originales? Nosotros tenemos la obligación de dialogar con todas las bancadas, pero tenemos clarísimo cuáles son los límites de ese diálogo. Los objetivos del gobierno nacional están trazados por el mandato que recibimos en abril del 2021 y no lo vamos a transgredir. Pero nuestro rol debe ser dialogar con todas las bancadas, inclusive con Pachacutic y con la ID también. Fueron nuestros aliados iniciales, sabemos que ha habido una serie de vicisitudes las últimas semanas, pero nos vamos a sentar con las 5 bancadas a determinar soluciones comunes y en conjunto para generar la estabilidad que el país requiere, primero de la Asamblea Nacional, segundo del Ecuador. El gobierno viene dialogando con los distintos bloques legislativos, a usted le consta, desde hace tiempo y no se ha logrado mayor cosa, por no decir nada. ¿Qué es lo que van a hacer ahora diferente para obtener un resultado distinto? Quizás ya es hora de soltarle la mano a Guadalupe Llori. ¿Considera usted que es insostenible la situación de la presidenta de la Asamblea? No, yo no pienso que es insostenible. Yo pienso que las personas se entienden hablando. A nosotros lo que nos interesa es el objetivo final, que la Asamblea pueda hacer su trabajo en paz. Esa es una decisión que tendrán que tomar las bancadas. Hasta el día de ayer, antes de ayer, fui asambleísta y por lo tanto estaba inmiscuido en ese proceso de toma de decisiones. Hoy tengo que respetar lo que decidan las bancadas, pero nosotros tenemos nuestro propio jefe de bancada, que es Juan Fernando Flores. A nosotros lo que buscamos es la estabilidad de la institución. Creo que no se trata solamente de Guadalupe Llori, sino de la Asamblea en su conjunto. Y por lo tanto lo que tenemos que buscar es que ellos puedan trabajar en tranquilidad. De ahí para adelante, si es que el diálogo con ellos no funciona, como lo hemos conversado aquí mismo, hay otros mecanismos como la consulta popular, que puede también permitir un vínculo directo entre el gobierno del encuentro y el pueblo, que tampoco lo descartamos, pero insisto, nuestra opción A es que la Asamblea pueda trabajar tranquila, que sus autoridades se mantengan, que el diálogo sea un puente permanente de comunicación, pero eso sí, con las cartas sobre la mesa, con los objetivos claros y con la evidencia del mandato que recibimos en abril pasado, que siempre tiene que estar muy claro para todas las organizaciones políticas. En todo caso, y para que quede claro, Francisco, el gobierno señala que no va a caer en pactos de toma y daca, que no habrá hombre del maletín, etcétera. ¿Usted realmente cree, dadas las evidencias, dados los antecedentes, que sin esos elementos que han sido característicos en la política ecuatoriana es posible llegar a acuerdos sólidos y de largo plazo con esta asamblea? Y se lo pregunto porque si es así, entonces solo ustedes lo creen. Nosotros tenemos la obligación de apostar por el diálogo y hemos venido aquí para generar una nueva forma de hacer política, con claridad, con transparencia, con democracia, respetando las historias de cada uno de los asambleístas, pero no dejándonos arrastrar a ningún escenario que desdiga del mandato que recibimos en las urnas. Eso es lo que vamos a intentar hasta el último día. Somos un partido, un movimiento, como el movimiento creo republicano, democrático, y tenemos un líder como Guillermo Lasso que tiene clarísimas las cosas. Francisco Jiménez Sánchez, ministro de Gobierno y Gestión Política, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a usted, Lenny.